pensamiento y la modernización de la nuestra sociedad, de la asturiana. Y la inserción de la sociedad asturiana en las redes mundiales, en el mundo existente realmente, ¿no? Esto tiene dos vectores, ¿no? O tres vectores, quizá. La modernización mental de la sociedad asturiana. No pensar como estamos pensando siempre en función del pasado, sino pensar en función del futuro. Segunda cuestión. Medios, elementos tecnológicos, evidentemente, de última generación, que nos permitan ser punteros, no solo en tener medios materiales, no solo en estar conectados con redes muy rápidas, sino también, a ser posible, tener también una industria propia de creación de software, de creación de sistemas, que nos permita también constituirnos en una industria exportadora y ponernos a la cabeza del mundo. Y modernizarnos también, en el sentido de que nuestras empresas salgan al exterior y de que nuestras empresas, por lo tanto, puedan crecer, porque es la única forma de crecer, ¿no? Estas son las formas de modernización a que tenemos que convocarnos los asturianos. Estamos en un mundo globalizado, pero no basta con llorar, no es solo Madrid, auxílienos, mándenos perras, denos dinero, páguenos paros, no es eso. No. Nosotros somos muy capaces de construir una Asturias rica y una Asturias de futuro, pero para eso, aparte de creer en nosotros, y es la cuestión fundamental, creer en nosotros, aparte de eso, tenemos que pensar en modernizar el pensamiento, en modernizar la sociedad, seguramente en exigirnos más esfuerzo, más rigor, pero al mismo tiempo todos los elementos, digamos, de la tecnología última, de la creación tecnológica también, no solo el uso de máquinas, ¿no?, sino la creación de software, etcétera, la introducción de las empresas, la situación en las redes mundiales y luego eso, la mundialización de nuestras empresas y de nuestro pensamiento. Si nos llamamos a eso, si nos llamamos a modernizarnos, a estar siempre en el día, en el mes y en el día y en la hora justa en la que está el resto del mundo, tendremos otro futuro distinto. Y ahí tenemos que convocarnos para que rapazos sigan aquí, para que nuestra sociedad crezca, para que seamos una sociedad más culta, más rica, más moderna, más satisfecha, orgullosa de ser asturianos, pero con, digamos, un futuro luminoso, no como ahora que estamos cada día, pues, la tristeza, el abatimiento.